La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Bueno, y por fin me he hecho mecenas de La Cafetera. Es algo que tenía muchas ganas de hacer y el porqué muy simple. Primero que me habéis reconciliado con el feminismo, me lo habéis hecho entender de otra manera. Y muy importante, a la gente que tenemos la mecha corta y a la que nos domina la ira demasiado fácil, nos viene muy bien esa mirada sosegada, ese dar datos y ese bucear en los grises que es tan necesario ahora que nos intentan polarizar. Y además he visto que hay muy poca gente en Navarra, o eso me ha parecido, y me parece muy mal. Así que nada, un abrazo a la cafetera. Agur. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a mañana escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! We want it now! We want climate action! We want it now! But I'm just going to say that I'm so incredibly grateful for every single one of you. I'm so proud of you. If we find there's a song that's getting stronger, we will sound. Es decir, que a usted le gustaría que se abstuviera el PP, señor Montoro. Bueno, o Ciudadanos, o sea, quiero decir, es que no, quiero decir, hay diferentes variantes, no necesariamente una, en este espectro político que hay después de la... Que se diera una. Que se diera una, que se diera una. Ahora, que se dé una, pero que no vaya contra la recuperación económica y la creación de empleo, obviamente, no todo vale, o sea, quiero decir también en ese sentido, ¿no? Creo que el Partido Socialista durante este fin de semana debería analizar la propuesta que les hacemos porque es enormemente ventajosa para ellos. Yo he recibido muchas críticas de compañeros que dicen poco menos que nos estamos bajando los pantalones. Creo que el Partido Socialista debería tomar nota de la generosidad que estamos demostrando y a lo mejor si sometiera la propuesta que les estamos haciendo a sus bases, igual que nosotros sometimos a la votación de nuestras bases la propuesta que ellos nos hicieron, a lo mejor podríamos desbloquear la situación. Cost of the damage caused by Dorian is not clear, but it will be in the billions of dollars. These new large-scale climate-related disasters demand a new multilateral response. A ver, el régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central. El régimen de Maduro ampara narcomilitares, narcoparamilitares terroristas, como lo ha dicho en todo momento. Entonces preguntemos quién le pasó la foto. Buenos días, cafetera. Pues finalmente llegó el día, es el día D, el día en el que vamos a tener que saber si el PSOE ofrece un plan que sea aceptable, asumible para Podemos y que pueda desbloquear el gobierno y conformar una opción a la izquierda, o no. Y vamos a elecciones. El reto es muy importante porque estaríamos hablando del primer gobierno con la mirada realmente puesta en la izquierda en un momento que es históricamente muy complejo, tanto a nivel internacional
como en España por el ascenso de la extrema derecha y por muchos numerosos retos que vienen por delante. Y además estaríamos hablando del primer gobierno que incorporaría al 15M a su Consejo de Ministros. Bueno, todo esto sospechamos que ya lo sabéis perfectamente. Pero a estas horas los oscuros callejones de la corte madrileña están especulando mucho sobre la disposición del PSOE y de Pedro Sánchez de tender la mano. Y hay varias teorías que están sobre la mesa. Por una parte, que el Partido Socialista ofrecerá algo imposible de aceptar, lo que nos llevaría directamente a elecciones. Y por otra parte, que trataría de poner en un buen aprieto a Podemos, por ejemplo, ofreciendo menos ministerios de los que ofreció antes de verano. Y con este grado de presión ambiental parece inevitable que a Podemos le tocase aceptar. Pero, ¿en qué consiste realmente la operación del Partido Socialista? ¿Dónde están sus temores? Por una parte, en el PSOE aseguran que no quieren tener a otro partido dentro del Consejo de Ministros. Es cierto que eso les dejaría durante toda la legislatura con la espada de Damocles de un socio difícilmente controlable, porque te puede poner en peligro el gobierno en cuanto lo desee, forzando una crisis con solo mover a un ministro. Por otra parte, el gobierno tampoco quiere estar supeditado a Esquerra Republicana y eso lo dicen más o menos abiertamente. Pero luego está la otra lectura, la que reconoce una parte del Partido Socialista más o menos abiertamente. Y dicen que parte de su operación consiste en desactivar definitivamente a Pablo Iglesias. Los desencuentros desde el nacimiento de Podemos les han hecho una herida muy profunda y creen que esta es la oportunidad perfecta para darle el golpe de gracia a Iglesias y a Podemos. Se confían demasiado, sin embargo, en su habilidad para ganar el relato públicamente. Porque atención a las últimas encuestas. Casi el 90% de los que votaron partidos progresistas no desean que haya elecciones. Casi todos ellos reclaman un acuerdo de gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Así lo declara el 90,7% de los votantes del PSOE y el 92,6% de los de Unidas Podemos, según la encuesta de La Sexta que realizó Invimark la semana pasada. Así que, como dice José Miguel Contreras en el diario.es, hablamos prácticamente de unanimidad. Y además al Partido Socialista se le escapa un pequeño detalle. El tablero, tal y como lo conocemos hoy, puede ser radicalmente diferente ante unas próximas elecciones. El PSOE no está calculando que a Pedro Sánchez se le puede enfrentar prácticamente cualquiera en un nuevo escenario. Por ejemplo, Manuela Carmena. Y si Más Madrid irrumpe en unas nuevas elecciones, al partido Podemos le pueden poner dificultades, pero que nadie se olvide que el lugar donde más tiene que rascar es precisamente entre el votante socialista, que en ese momento además se encontrará decepcionado por no haber conseguido alcanzar un gobierno de coalición. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, no estás sola. Queridas amigas, los callejones de la corte silban durante las últimas horas, silban en la noche, mucha rumorología. Bueno, hablaremos de esto a lo largo del programa, vamos a poder analizar la prensa, los artículos, algunas crónicas en las que nos debemos fijar que están dando datos que pasan desapercibidos, pero que son verdaderamente interesantes a estas horas y una incertidumbre, porque el que os diga a esta hora qué es lo que va a ocurrir no tiene la menor idea, porque solamente lo saben Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en cuyas manos están en este momento los puntos de la negociación. Y no parece que haya muchas expectativas de que salga adelante, pero va a depender de la habilidad para ofrecer algo, pues como decían en El Padrino, un negocio que no puedan rechazar. María Navarro, María.es, muy buenos días. Muy buenos días. Y como telón de fondo la felicidad que camina por las calles madrileñas. María Navarro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal el fin de semana? Bien. He dormido mucho.
Mira. He dormido mucho, así que hoy vengo con energía. Pues vienes con energía. Además, hoy tenemos un programa muy interesante. Es lunes. Sabéis que los lunes hacemos un ejercicio también en la cafetera para reconocer a aquellas personas que están trabajando en defensa del feminismo en nuestro pequeño mundo, este gran reto que tiene la igualdad. Y hoy vamos a contar con Noelia López Trujillo. Es una periodista, experta en género, lleva ya mucho tiempo trabajando sobre esta materia, acaba de publicar además un libro sobre la dificultad de ser madre en los tiempos de la gran presión laboral, de la gran presión que ejerce la sociedad. Ser madre, la maternidad en estos tiempos, el reto que supone. Bueno, pues hablaremos con ella tranquilamente ahora dentro de un ratito, después de analizar qué es lo que da de sí tanto la fotografía nacional como la fotografía internacional, en unas horas en las que todos los focos están colocados, si miramos hacia el sur de Europa, si miramos hacia España, están colocados en el tiempo de descuento. Almohadilla, la cafetera, rondas. Comenzarán las rondas de consultas del Rey. Vamos a ver si es posible conformar o no un gobierno y, por lo tanto, en caso de que no sea así, sí, esto deriva en una nueva convocatoria electoral y cómo lo reciben los ciudadanos. Bueno, cada periódico hace más o menos su interpretación sobre este asunto, aunque hay algunos temas que están hoy sobre la mesa colocados. Así que desplegamos los periódicos, abrimos la puerta para que accedan a esta gran mesa gigantesca. Angélica Llamera, buenos días, Angélica. Chesco Trillo, Ángel Trianero, Buscadora de Estrellas, Chape, Caidón, Xavi Gracia, buenos días, Tomás, Marelka, Edi, Alberto Martínez, a quienes pedimos ya que utilicen ese Twitter, ese hashtag en Twitter, almohadilla, la cafetera, rondas, y que nos ayuden a analizar, que nos ayuden con sus opiniones a organizar esta conversación que se genera en torno a las redes sociales, como la que ya se está generando en Twitter, almohadilla, la cafetera, rondas, donde dice Enrique Quesadas. Enrique, muy buenos días. Dice, cuando los votantes de izquierdas quieren el acuerdo y los dirigentes no son capaces de alcanzarlo, el eco del no nos representan resuena cada vez más vigoroso. Buenos días, mundo. Ya sabéis además que hay numerosos mecanismos de participación en el programa. El WhatsApp. Tenemos un WhatsApp en el número de teléfono 627-002-002, 627-002-002, donde podéis dejar vuestras notas de audio, ya sabéis, unos 30 segundos de nota de audio con vuestro análisis, con vuestros temores, inquietudes o con las expectativas que tenéis sobre lo que está ocurriendo, vuestra mirada sobre lo que está sucediendo. Son nuestro cuerpo de analistas, nuestro focus group, nuestro CIS particular con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y al descontento ciudadano. El WhatsApp del programa también. Twitter, las redes sociales, con ese hashtag almohadilla, la cafetera, rondas. También hay un chat en Spreaker, en la plataforma que difunde este programa en directo. También tenéis un buzón, un apartado postal, donde nos podéis hacer llegar café, aceite de vuestra región. No te rías, Merich, no te rías. Es que sabéis lo que pasa, que de pronto nos llega una alerta, porque además en correos a estas cosas ahora está muy modernizado. Y entonces te llega un SMS. Te llega un SMS. Está tan modernizado. Te llega un SMS diciendo, tienes que bajar a tu buzón buzón postal, que tienes algo que recoger allí. Y entonces nos llega mucho café de la zona, de los oyentes, que eligen café. Por cierto, no has dado vueltas al molinillo. Estoy ofuscado con este tema. Aquí el único que da vueltas al molinillo soy yo. Hemos comprado un molinillo porque nos han enviado café. Sí, pero ¿tú cómo lo has hecho? Cuéntalo. Bueno, pero no lo has hecho a mano. Pero porque soy una persona con recursos, Mary. Soy una persona con recursos. Yo soy el ¿Lo has hecho ¿cómo se llama? El MacGyver de la radio. ¿Cómo se llama el un instrumento icono pop, con el que lo has hecho? Un icono pop. Schwandal Griff. Schwandal o Gris. Nos hizo llegar, además del libro Facha, que es maravilloso, nos hizo llegar también un gran paquete de café, pero no venía molido. Entonces nos fuimos a una tienda y compramos un molinillo de café a la vieja usanza, más moderno, porque ahora son muy sofisticados, pero a la vieja usanza. Claro, había que dar muchas vueltas al molinillo, entonces he hecho una pequeña adaptación incorporándole el destornillador eléctrico. Y entonces, claro, mueles café, pues en fin, digamos que con un esfuerzo muy inferior. Reconoce que no vi cara de sorpresa en ti, pero reconoce que algo de habilidad denota. No, me sorprendiste, ¿eh? Sí, dije, qué habilidad. Que tío, pues eso, con un destornillador eléctrico lo hemos incorporado al molinillo, le hemos quitado el aspa, y entonces eso muele café a toda velocidad. Por lo tanto, admitimos café molido sin moler
aceite de la zona que nos podáis enviar y luego todo tipo de jamones, herencias, regalos, mansiones. Todo tipo de enseres. Mansiones, barcos, si tenéis algún barco que os sobre, también, sí. también admitimos. Casas también. Casas, Sí. sobre todo si están en la playa y por la zona del norte. Así, o sea, una que la sobre. cornisa cantábrica, San Sebastián. Bueno, ¿no te acuerdas la línea? polémica que hubo? Porque si tenías la segunda casa, Podemos te la iba a quitar y muchísima gente Pues ya te lo en quita este la país cafetera. tenía una segunda casa. Pues si tenéis segunda casa, no os preocupéis. Claro. Traedla. Imagínate ese oyente que dice, yo me dais la felicidad, os voy a regalar la casa de la familia. Y nos regalan una mansión frente. Y ahí ponemos el estudio cafetero en Cantabria. No hace falta que nos la regaléis, frente al con que mar. nos la dejéis. Bueno, también aceptamos todo tipo de concesiones. Sí. Bueno, pero café y aceite, que es un detallito, e incluso postales que nos gusta mucho recibir, Sí. son muy bienvenidas en el apartado postal de la cafetera. Tomad nota o buscad luego el podcast y volvéis a revisar este dato que os vamos a dar. Apartado postal 18018. Apartado postal 18018, 28080 de Madrid. Y es una broma, no hace falta que enviéis la mansión de la familia, pero podéis enviarnos Aunque enviéis la casita. una postal, con eso nos damos por satisfechos, pero luego es verdad que nos hace mucha ilusión probar los cafés de cada zona. Así que damos cuenta de este maravilloso café recibido por Xandall Gris y se lo agradecemos de verdad de corazón. Aquí lo van degustando los invitados y hoy lo degustará nuestra invitada, con quien hablaremos también sobre feminismo. Esto es La Cafetera, si lo estás escuchando. No, ¿Qué? solamente que, Noemí, si estás escuchando... Ya le he dicho que le íbamos a preparar un buen café, ¿eh? Sí. Que lo sepas. Tranquila, porque lo hemos probado nosotros antes, ¿vale? No te vamos a envenenar. Como bien sabéis, yo siempre le doy el café a probar primero a María.es, porque esto es como Roma, no vaya a ser... Bueno, porque yo soy mucho más resistente al envenenamiento que tú. Mucho más dura. Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos y luego ya nos quedamos hablando, porque tenemos que hablar de feminismo, la agenda de la cafetera, la agenda paralela, y luego ya nos quedamos en la sobremesa y hablamos, si queréis, de café y de todas estas cosas. Esto es La Cafetera. Claro, hoy es lunes además y como venimos todavía con la lengua afuera después del fin de semana, un fin de semana de grandes lluvias. Aquí tuvimos que cubrir el estudio de La Cafetera porque están reparando el tejado, ya lo sabéis vosotros que escucháis los martillazos de vez en cuando, y entonces ante el riesgo de que inundasen, nosotros siempre estamos preparados. Pusimos un gran preservativo cafetero sobre el estudio y entonces tapamos perfectamente los micrófonos. En la COPE no tienen preservativos cafeteros para tapar los micrófonos. No usan protección. Que si no usas protección, luego pasa lo que pasa. Claro. Pues no ha entrado una gota, hemos tenido suerte. Pero ¿y si hubiera entrado? Ah, claro. Bueno, las gotas siempre deseadas. Total, hoy en las portadas de los periódicos, claro, es lunes, digo, y entonces venimos del fin de semana y además en el fin de semana nos encontramos con que ha habido acontecimientos deportivos que hoy protagonizan las portadas de toda la prensa en España. El mejor equipo del mundo, la selección española, que arrolló a Argentina por 75-95, logró con talento individual y sacrificio colectivo su segundo mundial de baloncesto, dice el periódico ABC hoy, en este gran elogio al patriotismo deportivo. En la portada del ABC es una broma porque la fotografía de portada pues es un muy feliz Rudy Fernández alzando la Copa de Campeones del Mundo ayer en Pekín, rodeado por Ricky Rubio, Víctor Claver, Marc Gasol, Sergio Llull, Willy Hernández Gómez. En fin, la selección española que se convirtió ayer en el mejor equipo del mundo después de vencer 75-95 a la selección argentina. El mismo fotografía similar, pero también mismo enfoque en el periódico El País. Hoy el deporte protagonista en las portadas de la actualidad. La leyenda interminable de la selección española de baloncesto. España alcanzó ayer otra cumbre gigantesca, su segundo oro en un mundial tras imponerse a Argentina por 75-95. La cima alcanzada de Pekín supone la 19ª medalla del baloncesto español entre Juegos Europeos y Mundiales. La gesta del equipo, dice, alarga los éxitos de la generación de Pau Gasol, hoy liderada por su hermano Marc y por Ricky Rubio, elegido mejor jugador del torneo. Esto es, digamos, la fotografía que hoy ilustra las primeras páginas de los periódicos. Bueno, con un gran despliegue, España campeón del mundo tras batir a la selección de Argentina, el oro de la fe, lo llama el periódico El Mundo hoy en la portada, mientras que
La Vanguardia también. La misma imagen. España vuelve a tocar el cielo. Mundial de baloncesto. Ricky Rubio y Marc Gasol convierten en oro la selección. La selección española de baloncesto conquistó ayer Pekín su segundo mundial al vencer a Argentina por 75-95 en una final que dominaron de principio a fin. 13 años después del éxito de Japón, la selección volvió a lo más alto del podio con una gran actuación coral y el liderazgo de Ricky Rubio, que fue elegido el jugador más valioso del campeonato y de la final. Deportes que protagonizan hoy las portadas, no solamente en nuestro país, en una buena parte de los medios internacionales donde se habla de la final, con esta extraordinaria noticia para los amantes del básquet. Bueno, esto ahora en las portadas de los periódicos. Pero si nos vamos a los acontecimientos relacionados con la actualidad y colocamos el foco situado sobre las negociaciones, nos encontramos con las últimas horas, el tiempo de descuento en el que, como decíamos al principio, donde se van a jugar las negociaciones entre el Partido Socialista y Podemos para ver si puede ser investido como presidente Pedro Sánchez. Pablo Iglesias fue entrevistado el viernes en La Sexta, en Al Rojo Vivo, y allí sugirió que el PSOE someta a votación de sus bases la propuesta de Unidas Podemos, porque en efecto las encuestas avalan esta pequeña provocación, porque es cierto, las cifras, lo que nos dicen, es lo que nos dicen. Hace un momento hacíamos referencia, alusión a eso en la portada del programa. Casi el 90% de los que votaron partidos progresistas no desean que haya elecciones. El 90,7% de los votantes socialistas no desean nueva convocatoria electoral. Y así lo decía Iglesias en Al Rojo Vivo el viernes. Creo que el Partido Socialista durante este fin de semana debería analizar la propuesta que les hacemos porque es enormemente ventajosa para ellos. Yo he recibido muchas críticas de compañeros que dicen poco menos que nos estamos bajando los pantalones. Y nosotros, por responsabilidad de Estado y para garantizar la estabilidad, estamos dispuestos a hacer una propuesta que no es ni mucho menos justa para nosotros. Creo que el Partido Socialista debería tomar nota de la generosidad que estamos demostrando y a lo mejor si sometiera la propuesta que les estamos haciendo a sus bases, igual que nosotros sometimos a la votación de nuestras bases la propuesta que ellos nos hicieron, a lo mejor podríamos desbloquear la situación. Eso decía Iglesias a las palabras a la pregunta sobre cómo debería afrontar el Partido Socialista esta negociación. Claro, y los retos, como decíamos en la apertura, no son menores. Escuchábamos también esos cantos de sirena que le llegan al Partido Socialista. Hay muchos escenarios. ¿Qué ocurre si vamos a elecciones? Hay algún asesor del Partido Socialista que cree que eso podría no irles mal. Y en caso de que fuéramos a elecciones y el Partido Socialista no tuviera suficiente mayoría para gobernar, podría acercarse a Ciudadanos o al Partido Popular. Os prometo que hay gente dentro del Partido Socialista pensando en ese escenario, en otro tipo de coalición, en una abstención del Partido Popular, después de una convocatoria para no ir a unas terceras elecciones. En fin, ya lo hizo el Partido Socialista con el PP, pues le tocaría al Partido Popular devolver ahora el favor. Bueno, sobre esto se especula mucho. ¿Con qué grado de apoyo podría contar el Partido Socialista? Pues si escuchamos a Cristóbal Montoro, el exministro, que rompió su silencio en el programa Liarla Pardo, dijo ser favorable a una abstención del Partido Popular o de Ciudadanos. Es decir, que a usted le gustaría que se abstuviera el PP, señor Montoro. Bueno, o Ciudadanos, o sea, quiero decir, hay diferentes variantes, no necesariamente una, en este espectro político que hay después de la... Que se diera una. Que se diera una. Ahora, que se dé una, pero que no vaya contra la recuperación económica y la creación de empleo, obviamente, no todo vale, o sea, quiero decir también en ese sentido, ¿no? Porque claro, si uno va, por ejemplo, a buscar una coalición con quienes proclaman la independencia de una parte del territorio español, como es Cataluña, a los que parece que no les preocupa la recuperación económica, el empleo y el bienestar social en Cataluña, no les preocupa. Lo que les preocupa es otra cosa. Bueno, quiero decir que esto lo entiendo como un error. Eso decía Cristóbal Montoro, lo entiendo como un error y habría esa ventana, esa posibilidad a una abstención. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The organ will
away, and the winter will never forget. All it will love can achieve peace. Oh, yes, Almohadilla, la cafetera, rondas. Almohadilla, la cafetera, rondas, dice Carmen Quintana en Twitter. Dice, yo me pregunto, ¿para qué quieren que votemos otra vez si nuestro voto les ha dado lo mismo? Bueno, pues no terminan de afirmarse cuáles son las posiciones. Hemos escuchado lo que piensan desde Podemos, desde Unidas Podemos. Quedan muy pocas horas. Ya hay quien cree que el Partido Socialista está a esta hora más en repetir elecciones que en buscar algún tipo de acuerdo, pero es posible que se haga algún tipo de oferta de última hora con menos ministerios, lo que dejaría a Podemos en una situación muy delicada, porque tendría que aceptar esa opción, porque la presión exógena es muy fuerte ya dentro de la izquierda para no repetir elecciones. Las encuestas, decíamos, esa encuesta de Inbimar, que es muy elocuente. El 90,7% de los votantes socialistas no quieren unas nuevas elecciones, quieren un pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero es que al 92,6% de los votantes de Unidas Podemos les ocurre lo mismo si nos atenemos a esa encuesta de Inbimar de la semana pasada. Bien, es de las últimas encuestas que se han publicado, pero va en la misma dirección, en la misma línea que el resto. Y aunque sabemos que los desencuentros entre el Partido Socialista y Podemos son muy importantes prácticamente desde el nacimiento, había un temor en el Partido Socialista a ser fagocitados por la irrupción de este nuevo partido político, pero todavía quedan unas horas para que se acepte algún tipo de acuerdo. Hoy en la portada del periódico El País dice el diario El País que el nacionalismo podría facilitar la investidura si hay un pacto de izquierdas, que el rey inicia hoy otra ronda de consultas con los partidos, que la mayoría de los partidos nacionalistas y regionalistas con representación en el Congreso de los Diputados van a ratificar ante el rey Felipe VI en esta ronda de contactos, que están dispuestos a facilitar una investidura de Pedro Sánchez siempre que quede fraguado antes un pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos con tal de evitar otra convocatoria electoral. Es la posición del PNV, pero también del Partido Regionalista Cantábrico, de Compromís y con la abstención de Esquerra Republicana y hasta de Bildu. Un pacto, en todo caso, que parece de momento, dice Anabel Díaz en El País, que parece de momento lejano. Claro, para el Partido Socialista, tal y como señalábamos en la apertura del programa, es muy difícil convivir con el miedo permanente a el apoyo de Esquerra Republicana, cuya movimientos podría hacerle caer a mitad de legislatura. Y si encima tienes a Podemos dentro del gobierno, digamos que no puedes confiar en una gran estabilidad. Ese es el temor que plantea el Partido Socialista. Luego hay una operación de fondo que tiene que ver con desactivar definitivamente a Pablo Iglesias, y es algo que enseguida te reconocen, aunque con la boca pequeña, dentro del Partido Socialista, que aquí hay un problema que está más bien relacionado con las químicas personales, con la energía personal y con una animadversión manifiesta frente a Podemos. Pero os decía algo, os apuntaba un detalle en la apertura que no debéis dejar escapar, porque se está especulando mucho en las últimas horas con este asunto. El tablero no sería igual si vamos a unas nuevas elecciones. Hay mucha gente confiada en el Partido Socialista, en esto, algunos asesores que están muy especializados en la batalla electoral, creen que Pedro Sánchez no ha cometido grandes errores, cree que este tiempo, el hecho de no aparecer demasiado le ha mantenido un poquito al margen de las grandes disputas, y que esto podría beneficiarles ante una nueva convocatoria electoral, donde quizás se podría contar con la abstención del Partido Popular o de Ciudadanos en el caso de que no lograsen una mayoría suficiente. Pero están muy confiados, y unas elecciones, claro, siempre se dice, las carga el diablo, pero es que los actores que están hoy sobre la mesa pueden no ser los mismos. Cualquier patinazo en campaña además te puede desactivar, pero ¿qué ocurre si irrumpe, se decía mucho en las últimas horas, Íñigo Errejón y Rita Maestre? Es difícil, por lo que yo deduzco, que Íñigo Errejón abandone la línea Madrid, porque le permite estar 4 años organizando el partido desde dentro. Pero ¿qué ocurre si esa candidatura la encabeza Manuela Carmena? Y me consta que algo de esto resuena en los oscuros callejones de la corte madrileña. ¿Qué ocurre si esa candidatura la encabezase Manuela Carmena? Sería obviamente para lanzar Más Madrid solamente desde Madrid, no a nivel nacional, no de golpe, pero entrarían en las elecciones generales por Madrid. Y le haría un buen mordisco al Partido Socialista, le pegaría un buen mordisco al PSOE. Así que el escenario puede no ser exactamente el mismo. Bueno, de todo esto se está hablando mucho en las últimas horas, así que aquí todo el mundo está muy confiado, pero claro, en aquel momento parecía una buena idea, pero dentro de 2 meses ya veremos.
Así que hoy el debate público, el debate político está situado en torno a este epicentro. En La Vanguardia, el PSOE contempla mayorías alternativas tras las urnas. Cuenta atrás para salvar la legislatura, dice La Vanguardia. Sánchez cree que saldrá reforzado de una repetición electoral y su ejecutiva confía incluso en una abstención del Partido Popular. El Rey inicia hoy. También hay que tener cuidado con estas informaciones porque pueden estar encaminadas a debilitar la posición de los adversarios en la negociación que está teniendo lugar en este momento. Claro, tú lanzas una amenaza como esta diciendo no necesitamos contar con Esquerra, estamos dispuestos a contar con los votos del Partido Popular, y a Esquerra le entra pánico, entre otras cosas porque un escenario de un PSOE con, digamos, un apoyo del Partido Popular en ciertos asuntos como Cataluña, pues digamos que sus políticas serían extraordinariamente más duras que con el apoyo de un partido a la izquierda, ¿no? Sánchez cree que saldrá reforzado esta repetición electoral y se inicia la ronda de contactos. Hoy el Rey en la Zarzuela. Bueno, mientras tanto, en el mundo continúan las protestas en Hong Kong. Y además el planeta mira con preocupación el cambio climático. Decía Guterres, en Naciones Unidas los desastres climáticos como el Dorian requieren de respuestas multilaterales. The financial cost of the damage caused by Dorian is not clear, but it will be in the billions of dollars, and the Bahamas cannot be expected to foot this bill alone. These new large-scale climate-related disasters demand a new multilateral response. Tormentas cada vez más virulentas, incendios cada vez más agresivos, más grandes, más incontrolables, y si le añadimos el deshielo más importante que ha ocurrido en las últimas décadas y que ha tenido lugar en Groenlandia este verano, nos están ya afirmando que el cambio climático se está produciendo de forma mucho más precipitada incluso de lo que los científicos habían augurado. Esto hace que además diferentes colectivos sociales se manifiesta en protesta. Extinction Rebellion en London, en la London Fashion Week, contra el impacto de la industria textil. Extinction. Extinction. Y mientras tanto, un fenómeno que no ocurre solamente en este lado del mundo. En Washington, protesta del Fridays for Future con Greta Thunberg. Así que sigue creciendo la conciencia por todo el planeta y como además este fin de semana hemos visto aquí en España, las lluvias no son un fenómeno nuevo, a nadie se le escapa, ha habido lluvias y en ocasiones también con mucha fuerza, que han irrumpido en el verano, después del verano, pero estamos asistiendo a fenómenos globales cada vez más incontrolables, cada vez más grandes, cada vez más imprevisibles, así que hay una extraordinaria preocupación, como vemos, y una creciente preocupación social que se manifiesta con estas protestas en todos los lugares, en todos los rincones del mundo. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás sola. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días.
Cafetera, buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, Cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, Cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, pues empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos hacíais llegar a lo largo del día de ayer, porque conocíamos que desembarcaban en Lampedusa las 82 personas a bordo del Ocean Viking tras 6 días sin puerto seguro. Como sabéis, lo estábamos comentando la semana pasada y alertábamos de la situación en la que se encontraban estas 82 personas a bordo de este barco. La nave no llegó a aproximarse a la costa, no atracó en puerto, sino que fueron las embarcaciones de la Guardia Costera italiana las que los llevaron a tierra. ¿Qué pasa ahora? Ahora estas personas esperarán en la isla italiana ser trasladadas a los países que los acogerán. Algunos se quedarán en Italia y otros serán acogidos por Alemania, Francia, Luxemburgo y Portugal. Pero mientras, seguimos lamentando noticias como la que hacía llegar Elena Maleno a lo largo de la tarde de este domingo, que hablaba de que estaban pendientes desde esa misma mañana de 23 personas que arriesgaban su vida en la ruta de Canarias. Entre ellas, decía, hay 3 menores de edad cuyo derecho a la vida no puede naufragar. Y nos hemos ido tanto a Caminando Fronteras, a la cuenta de Twitter de Caminando Fronteras, como a la cuenta de Twitter de Elena Maleno, y parece que la cosa continúa en la misma situación. Así que siguen pendientes de estas 23 personas que han puesto en riesgo su vida en la ruta de Canarias. Además, también sobre feminismo, que además lo comentaremos ahora también, nos hacíais llegar la información de que la Fiscalía alerta de la desigualdad entre juzgados sobre violencia machista. Algunos deniegan solo el 10% de órdenes de protección, mientras que otros hasta el 85%. Hay juzgados, decían desde el diario.es, que rechazan la mayoría de las órdenes de protección solicitadas, con tasas de rechazo que llegan incluso a alcanzar el 87% en Barcelona o el 74% en Sevilla, mientras que hay otros casos totalmente distintos, como el de Murcia o Alicante, que solo deniegan el 10%. Dicen que este mapa desigual preocupa a la Fiscalía, que ha alertado sobre una situación que genera inseguridad en las mujeres y dijeron es difícilmente compatible con las campañas de incentivación de la denuncia. Y en otro orden de cosas, seguimos hablando de los pensionistas, porque pensionistas andaluces y vascos irán a pie hasta Madrid y se concentrarán ante el Congreso. Con la mirada puesta en el Día Internacional de las Personas Mayores, del 1 de octubre, ambas columnas confluirán el 16 de octubre en la capital, donde se realizará una manifestación por unas pensiones dignas. Además, el movimiento de pensionistas de Euskadi reclamará este mismo lunes que se conforme un gobierno progresista, porque quieren mostrar, dicen, la inquietud por los efectos negativos de una nueva cita electoral para el futuro de las pensiones dignas. Y para terminar la agenda de la cafetera, recordamos algo que llevamos advirtiendo ya a lo largo de este mes de septiembre, y es que habrá ya más de 1.000 actos convocados en todo el mundo en favor de la huelga por el clima. Entre el 20 y el 27 de septiembre el mundo entero se va a movilizar para exigir esas soluciones a la crisis climática que vivimos. De momento se han convocado ya 1.153 actos en todo el mundo en favor de esta huelga mundial por el clima, y en concreto en España ya se han alcanzado las 48 convocatorias, que además podéis consultar a través de diferentes plataformas. Es verdad que nos habló Juan López Duralde el otro día de esta huelga que está convocada y la vamos a seguir con mucho interés. Bueno, vamos a hablar de feminismo. Hoy es lunes, los lunes sabéis que dedicamos un espacio a reconocer a todas aquellas personas que están trabajando en defensa de la igualdad, de los derechos de la mujer, todas aquellas personas que desde diferentes disciplinas están trabajando en eso. Hoy hablamos con Noemí López Trujillo. Hoy es periodista de Neutral. Buenos días, Noemí. Buenos días. Joder, gracias por venirte al estudio de la cafetera. Faltaría más. Mucho el paseo. Pero ha escrito un libro que verá la luz el próximo día 23. Se llama El vientre vacío, sobre la
enorme dificultad de una generación que ansía tener hijos y se encuentra con la precariedad y con las dificultades que conlleva tener hijos en este modelo de sociedad. Y con ella vamos a hablar aquí en la sección de feminismo. Una de las cosas que más me emociona y me ilusiona es hacer que el siglo XXI sea el siglo del punto de inflexión feminista. Que si nosotras hoy podemos defender ciertas cosas, que si nosotras hoy tenemos derecho a abortar, es porque nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras compañeras, la gente más mayor, ha luchado y ha puesto sus cuerpos. Ha puesto sus cuerpos en momentos donde no era fácil. Y no todo el mundo ha defendido políticas feministas. Muchas veces son mujeres frustradas, mujeres amargadas, mujeres rabiosas y mujeres fracasadas como personas y que vienen a dar lecciones a las demás de cómo hay que vivir y de cómo hay que pensar. Mujeres de este país decidimos el 8 de marzo que nos habíamos puesto en pie y no nos vamos a volver a sentar. Así que, señores de la derecha, las mujeres no somos un colectivo social que la derecha tiene que combatir. Si permitimos que las mujeres voten, se perderá la estructura social. Es un movimiento que ha significado la mayor revolución del mundo sin que haya habido una gota de violencia. Nosotros defendemos un feminismo que llamamos un feminismo liberal. Por eso tenemos que, desde los postulados cristianos, defender un auténtico feminismo, ¿no? Un feminismo femenino. Solo derrotando la superioridad de género, derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres. Bueno, pues hablamos con Noemí López Trujillo de este libro. El vientre vacío es un libro que verá la luz en los próximos días, ¿no, Noemí? El lunes que viene, una semana solo. Y es un libro donde revelas la enorme dificultad que supone ser madre hoy, por la precariedad. ¿Pero por qué? Porque, bueno, tú haces, en el comienzo del libro, haces una reflexión sobre de dónde te nace a ti una aspiración a ser madre desde muy niña, ¿no? O sea, hay un momento vital que tú recoges en el libro y que tú explicas, ¿no? Claro, o sea, empiezo con un asunto personal, ¿no? Con una anécdota personal, pues para explicar, ¿no? De dónde procede ese deseo, para luego un poco irme a desgranar o a analizar qué parte cultural hay en todo ese deseo que pesa sobre todas las mujeres, ¿no? Porque todavía hay una presión muy fuerte sobre muchas de nosotras para ser madres. Pero una vez ya has intentado analizar ese deseo e incluso sabes que es una construcción cultural, ese deseo no desaparece. Entonces buscas las razones por las que saber por qué ese deseo ya no existe, ya no solo que exista, sino por qué se mantiene. Y te das cuenta de que está ahí y que hay una serie de cuestiones sociales, estructurales que te lo están imposibilitando. No a todas las mujeres, a muchas de nosotras. Entonces tiene esa parte de relato generacional en tanto que es hablar de la maternidad atravesada por la precariedad, que es algo que nos atraviesa a todos y a todas en realidad. Mira, te hemos pedido que vengas el lunes, vamos a hablar ahora más del libro sobre la maternidad, esta extraordinaria dificultad que existe, entre otras cosas por la precariedad, por la situación de la mujer, pero también por la responsabilidad que se deposita sobre las mujeres y que eluden mayoritariamente los hombres, es lo que dicen las cifras. Pero vamos a hablar de esto, lo que pasa es que hoy es lunes, los lunes hablamos de feminismo y entonces hemos decidido inaugurar también en esta sección un pequeño apartado para colocar el foco sobre las machiruladas de la semana, de los últimos días. Porque hay algunas declaraciones que hay muchas. Entonces te vamos a pedir también que tú participes de esta misma reflexión. ¿La escuchamos primero, María, o sí, la...? Yo creo que sí. Violencia de género, como nos dice la fiscal, es una gran mentira. Yo sé que esto para muchos no es políticamente correcto, pero es como negar el día o la noche. La violencia es violencia, no tiene sexo, y lo que la fiscal general del Estado creemos que debe aceptar es que también hay violencia cuando se agrede a parejas homosexuales, que también hay violencia cuando se agrede a los hombres, cuando se agrede a los niños y a los mayores, y no solo centrar su discurso en la violencia contra las mujeres, sin perjuicio de que, por supuesto, es algo gravísimo que hay que terminar de atajar. No somos muy partidarios en el programa de poner mucho el foco en la extrema derecha y en estos discursos incendiarios que buscan precisamente eso, pero nos parece un buen retrato del señoro, del machirulo, y entonces, bueno,
Pues dice Ortega Smith que la violencia como tal no es más que una invención. Bueno, sobre todo yo creo que es importante pues escuchar a estas barbaridades, sobre todo para desmentirlas, ¿no? O sea, que la machirulada sirva sobre todo para desmentirlo y para dar una serie de datos para cuando nos enfrentemos a una persona así, pues que le podamos combatir con datos, ¿no? Y nos hemos ido, por ejemplo, a los datos de las Naciones Unidas, que dice que la mitad de los casos de las mujeres asesinadas el autor era su compañero sentimental o un miembro de su familia. En el caso de España, si nos vamos a los datos del INE, nos encontramos con algo parecido, y es que más de la mitad de las mujeres asesinadas lo son por violencia de género a manos de sus parejas o exparejas. Así que cuando escuchéis una afirmación como esta, que se va a dar en la cena de Navidad, el dato es muy claro, el que dice María. Bueno, y además, porque el argumento que tienen es ese, ¿no? Que dicen que no hay que hacer una diferenciación entre la violencia de género porque lo quieren englobar todo en lo que llaman ellos violencia intrafamiliar. Sin embargo, como ya apuntaban algunas personas en Twitter, decían, claro, pero por ejemplo sí que se hace una diferenciación entre las víctimas o asesinatos por terrorismo, ¿no? ¿Por qué en ese caso sí y en este no? Bueno, pues al final lo que tenemos que combatirlo es precisamente con datos, con cifras oficiales y precisamente con lo que dice Naciones Unidas. Y es que, evidentemente, este tipo de asesinatos están atravesados por la desigualdad de género y por los estereotipos contra la mujer. ¿Qué te parece, Noemí? Bueno, me parece que es el reflejo, ¿no?, de que el feminismo está avanzando muchísimo, entonces pues hay como cierta parte de la sociedad compuesta mayoritariamente por hombres que no asumen que el feminismo es como ahora el movimiento como el movimiento más potente, ¿no?, y que es capaz de o sea, no solo de reclamar derechos de la mujer, sino que es que el feminismo se ha convertido en un movimiento clave para la democracia, o sea, en todos sus sentidos. Entonces creo que es un reflejo de cómo esa parte de la sociedad, de los hombres que tenían su posición muy cómoda, ¿no?, respecto o sea, que tenían una posición muy cómoda respecto a la sociedad, ¿no?, el lugar que ocupan en la sociedad, tienen un lugar privilegiado, entonces están rabiando cuando ven que el feminismo es un movimiento que ahora está en auge más que nunca, porque lo ha estado durante mucho tiempo. Y bueno, es que en este caso ni siquiera casi se puede rebatir lo que dice, porque no está dando ningún dato, o sea, simplemente está diciendo, está negando una realidad. Es como si yo ahora me siento aquí y digo que es mentira que el sol sale todos los días, ¿no? O sea, a veces rebatir ese tipo de cosas es muy complicado porque ni siquiera está basado en una realidad, ¿no? O sea, la violencia de género se sabe que tiene unas características específicas y que tiene ese nombre, ¿no? Toma ese nombre precisamente porque tiene unas especificidades y una forma de combatirla que no tiene otra violencia. Eso no significa que no haya que preocuparnos por la violencia contra los menores, ¿no?, que también es importante, pero tiene otras características y va en otro lugar. Entonces, simplemente es como un argumento de vilipendiar, ¿no?, lo que es el movimiento feminista, y a mí me parece que es el ejemplo perfecto de que lo estamos haciendo bien. En ese discurso que escuchamos con frecuencia, la extrema derecha coloca el foco sobre esto, pero no solo está circunscrito a la extrema derecha. Vemos cómo se va extendiendo y cómo se repite también en diferentes espacios sociales, lo cual es muy preocupante, pero claro, y hay quien se agarra, bueno, pero es que ya se han conquistado muchas cosas, hay una igualdad real, quizá la inercia, bueno, todavía tiene que llegar una generación a esos otros cargos, pero ya la gente está muy preparada, las mujeres están muy preparadas, mayoritariamente además más preparadas que los hombres en muchos campos ya, esto irá sucediendo y nos van argumentando que no todo es exactamente, y con ese miedo, con esa resistencia a que algo cambie, se van instalando en ese conformismo. Pero cuando uno coloca el foco sobre la maternidad, se da cuenta dónde están los verdaderos retos, donde desde luego la igualdad no se ha acercado y donde además existen importantísimos impedimentos, ¿no?, para ser madre. Es de lo que trata el libro, ¿no? Claro, o sea, la maternidad es como la imposibilidad, en realidad. La imposibilidad de la maternidad es como una de las grandes consecuencias del estado, ¿no?, de precariedad y de dejadez absoluta que hay respecto a las vidas dignas, ¿no?, lo que se considera como un asunto pendiente de nuestra generación. Entonces, claro, o sea, hay un punto de vista de clase incluso. O sea, esto no es solamente la cuestión de
las mujeres no podemos tener hijos, ¿no? No es una visión solamente natalista del asunto, sino que hay una cuestión de clase, o sea, casi distópica, diría, porque el día de mañana, en realidad, quienes puedan tener hijos van a ser solamente las familias, las mujeres y hombres de posición económica muy elevada, ¿no? La gente rica, que se va a poder pagar el tratamiento, o sea, que va a poder retrasar su edad de maternidad para poder ir ascendiendo en su carrera profesional, y luego se van a poder permitir pagar X tratamiento a los 38, 40, 42 años, cosa que las mujeres pobres no van a poder hacer. Entonces, o simplemente van a retrasar la edad de maternidad o van a tener que renunciar a su carrera. Bueno, y además yo creo que también atravesadas también un poco, además lo hablabas o sea, eres una persona, yo creo que no, que está muy concienciada con esta generación, no sé si solamente la generación millennial, ¿no? Pero sí que es verdad con todos los problemas que estamos teniendo como generación, ¿no? Al principio nos comimos esa crisis económica que nos afectó no solamente a nivel de estudio, sino también a nivel laboral, y ahora, por ejemplo, el tema de los alquileres también, ¿no?, nos está atravesando. De hecho, no sé si lo saben los oyentes, pero además tú también escribiste un libro precisamente sobre la migración forzada, ¿no?, de muchas y muchos españoles, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó también a concienciarte tanto sobre esto? Bueno, yo creo que es que me veo atravesada, ¿no?, por esas circunstancias. En primer lugar, yo me fui, ¿no?, emigré, aunque no me pongo en una posición igual a quien se ha tenido que ir de una manera forzada, porque es verdad que era casi más una decisión personal, pero esa decisión personal también estaba motivada porque en España no había las estructuras que te facilitaban quedarte aquí y tener un trabajo y poder hacer, ¿no?, poder pagar tu piso y demás. Entonces eso también estaba como atravesado por la precariedad de esa decisión. Y ahora la decisión de querer ser madre y no poder está atravesada por la precariedad. Entonces al final es una generación muy atravesada por la precariedad, porque la juventud española es la que ha salido somos los perdedores de la crisis, ¿no? O sea, no quiero hacer solamente como el eje, ¿no?, de generacional, está por supuesto el eje de clase, y no es lo mismo hablar de juventud española si hablamos ¿no?, en clase alta que en clase baja, pero que desde luego que si hacemos como un corte sobre la media, la juventud española es una gran perdedora de la crisis. Entonces, claro, hay como una despreocupación sobre los jóvenes, ¿no?, porque se entiende que ahora mi generación no quiere comprometerse, que ahora mi generación como que es joven hasta más tarde. Entonces los reclamos que querríamos hacer, que son propios de la edad adulta, ¿no?, que son propios de unas vidas dignas, no los podemos hacer porque se entiende que todavía somos como nos han infantilizado, socialmente nos han infantilizado. Entonces, claro, la queja se ha convertido casi en una caricatura, ¿no? Es que lo queréis todo, es que hay gente que está peor que vosotros, es que no se puede exigir todo el rato tenerlo absolutamente todo, ¿no? Nuestros padres estaban... Claro, es un argumento muy recurrente. Antes se tenía hijos en condiciones económicas muy desfavorables, y cuando se lo dices a alguien mayor dices, bueno, pero es que ahora esta generación lo tenemos muy difícil, es imposible un nivel de vida que te permita tener una casa, tener hijos, claro. y te dicen, bueno, nosotros teníamos casas y muebles y hijos. Claro, pero es que las expectativas han cambiado y eso está bien. Quiero decir, no es lo mismo. También antes mi madre se puso a trabajar a los 11 años y ahora mismo no se nos ocurriría pensar que un niño de 11 años tiene que trabajar, ¿no? Quiero decir, o sea, las expectativas y los derechos sociales y las garantías van cambiando y es normal que nosotras y nosotros nos vayamos adaptando a esos nuevos derechos, expectativas y garantías sociales. Entonces, lo que se exige de la sociedad, lo que se demanda es diferente. Y a mí no me vale que mis abuelos tirasen con 3 muebles y que tuviesen que emigrar porque la guerra y tal. Por supuesto que tiene una situación totalmente desfavorecedora, pero las cosas han cambiado, han mejorado y eso es el progreso, ¿no? Que podamos exigir cada vez más y mejor. Y yo creo que ese es el punto. O sea, no le veo sentido hacer todo el rato comparaciones intergeneracionales.
porque entonces también habría que hacerlas, ¿no? Geográficamente. Cada vez que alguien te dice, pues es que las pensiones están muy mal, o es que en España la situación política, mira cómo estamos, qué vergüenza, de venir y decirle, pues mira tal país donde el índice de pobreza es tal, o mira los países en vías de desarrollo, o mira X país que tiene una dictadura. Quiero decir, o sea, no tiene sentido estar todo el rato haciendo como comparaciones con otros lugares o otros momentos históricos, porque lo que hay que centrarse es en lo que tienes en tu territorio nacional, en el Estado español, y ver cómo podría mejorar la vida de tus ciudadanas y tus ciudadanos, independientemente de que haya antes o después. Bueno, se habla además de, bueno, aparte del tema de si va a haber gobierno, ¿no? Que esto, bueno, es un mantra ya que tenemos en este país, pero se habla también, pues, de la necesidad, ¿no? De derogar la reforma laboral, que esto también afectaría a esta generación. Incluso también se ha llegado a hablar de hacer un nuevo 15M, ¿no? Por ahí por redes ha llegado a especular. ¿Qué sacamos en claro del 15M? ¿Cuáles fueron lo que sacamos de bueno, ¿no? Nuestra generación de ese 15M? Pues mira, para mí el 15M es puramente millennial. Esto que dicen ahora que los millennials siempre están pegados a la pantalla, que son muy individualistas, que no son capaces de generar, ¿no?, una fuerza colectiva. El 15M yo creo que es puramente millennial, y la forma, por ejemplo, de comunicarlo y de retransmitirlo es puramente millennial. Entonces, yo lo que me llevo, o sea, para mí el 15M es como un poco la punta de lanza de muchas cosas que están ocurriendo ahora, ¿no? De, por ejemplo, pues el multipartidismo podría ser un ejemplo, pero también el feminismo, aunque el 15M no, eso es su cúpula más masculina, lo penalizó, pero también, ¿no?, esa fuerza colectiva y esas mujeres que estaban ahí, eso creo que también es como una semilla para el feminismo que existe ahora. Entonces yo creo que supuso pues que queda un poco cliché decir un antes y un después, pero para mi generación creo que sí que fue un antes y un después, en el buen y en el mal sentido, ¿no? En el buen sentido de que podemos generar una lucha colectiva, y en el mal sentido de, pues, un poco la decepción otra vez, ¿no? De que puedes intentar como generar, ¿no?, esa transversalidad e intentar copar las instituciones públicas y políticas, pero al final hay unas supraestructuras, en su mayoría además hechas por y para los hombres, y a veces son inquebrantables. Entonces, claro, ahí también es un poco decepcionante. ¿Cuáles son los principales impedimentos para ser madre? La precariedad es evidentemente uno de ellos, pero ¿qué es lo que impide a la sociedad hoy, o qué es lo que impide a la gente joven tener hijos? Pues la precariedad es uno de los grandes motivos, ¿no?, los económicos y laborales, pero bueno, también hay... No solamente depende de si hablamos de si eres madre por primera vez o si ya has sido madre y quieres tener un segundo hijo. Para esas personas normalmente suelen ser, por ejemplo, la falta de estructuras familiares, por ejemplo, y la falta de política institucional, porque a lo mejor esa familia se ha podido permitir tener un hijo, pero no tiene a quien cuide a esos hijos, no tiene una familia cerca, porque ahora los modelos de vida pues han cambiado, y además no hay políticas de conciliación efectivas para poder ampliar la familia. En el caso de las mujeres que no, las nulíparas, ¿no?, las que todavía no han sido madres y querrían, las principales dificultades son económicas y laborales, ¿no?, que tengas que elegir entre tu carrera o tu deseo de maternidad, en este caso. Porque además he visto ahí compañías norteamericanas ya que te ofrecen congelación de óvulos y toda suerte de tratamientos de preparación para que no tengas que interrumpir tu carrera. O sea, ya se da por hecho que es una interrupción de la carrera tener hijos, la maternidad, y son servicios específicamente para mujeres, empresas que están siendo ya cotizadas en el Nasdaq, importantes compañías. Así que parece que el mercado ya ha decidido cuál es la prioridad, ¿no? Claro, el mercado al final está aprovechándose de este retraso en la edad de maternidad y sabe muy bien capitalizar los miedos y los deseos, ¿no?, y las aspiraciones. Entonces, claro, es lo que decíamos antes, que llegará un momento en el que las clínicas de fertilidad
o sea, que al final quienes se la puedan permitir sean las mujeres de clase alta, y para eso, claro, el mercado es muy inteligente, al final está absorbiendo o está capitalizando o está rentabilizando la dejación de funciones del sistema público, ¿no? Porque al final además es que si tú quieres ser madre y quieres recurrir a un tratamiento de fertilidad por la vía pública, ahora mismo por la lista de espera y demás, creo que puedes hacerlo hasta los 37, 38 años. O sea, en teoría te cubre hasta los 40, pero la lista de espera está larga, que a los 37, 38 en muchas comunidades autónomas ya te dicen, ojo, no te podemos apuntar porque para cuando llegue tu turno vas a tener 40 y ya no es posible. Entonces, claro, ese retraso ya está el tiempo de descuento, porque además es que hay mujeres que a los 37, 38 todavía están como intentando empujar, ¿no? Como hacer despegar su carrera y llegar a un punto de estabilidad. Entonces, claro, la clínica de fertilidad, al final, las clínicas de fecundidad, lo que te dicen es que puedes ser madre hasta los 45, hasta los 50, ¿no? Y que cuantas más veces lo intentes, mejor. Entonces juegan con esas expectativas y esos deseos y esos miedos y al final entras en esa dinámica de mercado, claro, ¿no? Y es complicado. Noemí López Trujillo es periodista en Neutral, la hemos escuchado en Podium Podcast, ha escrito mucho sobre género, sobre las enormes dificultades y los retos pendientes. Por eso este espacio que pretende reconocer a aquellas personas que estáis trabajando en defensa de la igualdad, te doy las gracias en nombre de los oyentes. Te puedes quedar por aquí, se incorpora ya Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Ahora sí, Pilar, que no te oía, perdona. Buenos días. Hola, buenos días a todas. Y estamos hablando de la maternidad, te puedes incorporar. Pilar es una madre abnegada. Bueno, todas las madres son abnegadas, porque la batalla por la maternidad es siempre... Vamos, y por la educación de los niños y por... Cada vez los padres más también, ¿no? ¿O no os lo parece? O sea, ¿cómo está? Yo creo que sí. Yo tengo varios ejemplos, no solo yo en casa, sino de amigos, de padres que se involucran mucho más de lo que se hacía tradicionalmente y que lo disfrutan mucho más también, porque hay una parte que muchos padres se perdían de lo que es la crianza de los hijos, pero vamos, la mayor carga sigue recayendo todavía en las madres. Creo que eso es bastante evidente. Sí, totalmente de acuerdo con ella. O sea, al final no hay una cuestión casi biológica de que como nosotras llevamos, ¿no? Como el bebé durante 9 meses, al final la baja de maternidad es más amplia para las mujeres. Quienes cogemos la baja de maternidad primero somos nosotras. Empezamos a hacer unas tareas en las que nos especializamos, como puede ser de los cuidados del bebé, y claro, al final incluso en parejas muy, muy igualitarias se generan como unas dinámicas de que la mujer al final tiene que cuidar más al niño. Entonces, aunque eso parece que está cambiando, tiene que cambiar toda la estructura de facilitación de conciliación, empezando por ejemplo, por los permisos de paternidad y maternidad iguales, intransferibles y pagados, ¿no? Y remunerados. Entonces, hasta que no haya como una política casi de obligatoriedad que haga repensar todo el sistema de cuidados, es complicado que haya una sociedad totalmente igualitaria en términos de maternidad y conciliación. Y en ese sentido se ha aplaudido poco algunos gestos que han hecho políticos españoles de reparto de responsabilidades, de coger los tiempos de paternidad-maternidad en igualdad de condiciones. Lo hemos visto con Iglesias, por ejemplo, pero incluso se ha criticado, ¿no? Es que en momentos tan sensibles, a Irene Montero se le llegó a decir, claro, en momentos tan sensibles no puedes desaparecer, ¿no? Es que precisamente eso es lo que tiene que amparar y tiene que defender una sociedad que esté medianamente concienciada, ¿no? Claro, o sea, yo he visto un poco las dos cosas, ¿no? Por un lado, me parece mal que se critique el hecho de que desaparezcan, ¿no? Porque al final la paternidad, los cuidados es eso, ¿no? No es desaparecer, es simplemente estar como poner el foco en algo que es muy importante, ¿no? Tanto que ahora decimos lo de poner la vida en el centro, pues poner la vida en el centro es eso mismo. Pero por otro lado, también es cierto que en el caso de Iglesias se le convirtió en un héroe por haber hecho lo que había hecho, ¿no? Cuando Irene Montero no se la ha erigido como una heroína, ni hubo un cartel en el que ponía vuelve, ¿no? Como vuelve la lideresa. Entonces, también ahí ves que hay una cuestión de que a los hombres todavía se les sigue aplaudiendo muchísimo por un trabajo que al final es suyo y que tienen que hacer, y que las mujeres se sigue asumiendo que es nuestro papel. De hecho, es como que, ¿no? Que se asume
que, pues eso, lo que dices tú, ¿no? Que ellas al final asumen todo el papel. Incluso nos pareció hasta raro, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que un país como España, ¿no? Que en pleno siglo XXI, que se sorprenda tanto de que un padre tenga que cuidar de sus hijos, ¿no? Y eso yo creo que al menos sirvió para revelar pues la anomalía que supone el hecho de que un padre tenga que asumir algo, bueno, ni siquiera, ¿no?, el permiso que tiene de maternidad, pero algo parecido al permiso de maternidad. Y yo creo que en eso, además, yo creo que si nos comparamos incluso con otros países europeos, vemos las deficiencias que tenemos, ¿no? De hecho, me parece casi imposible tener hijos en un país como España, ¿no? Son tantos los impedimentos que eres una heroína por tenerlos. Sí, de hecho es que en España pasa, igual que en otros países de Europa que han sufrido la crisis, ¿no?, del sur de Europa, tenemos como características similares respecto a Italia y tal, y son como unas características muy especiales de, por ejemplo, una tasa de emancipación en la población joven que es muy baja, una precariedad brutal, un índice de vivienda, o sea, como el acceso a la vivienda muy imposibilitado, y claro, y luego junto a todo eso está pues la cuestión de la inexistencia de políticas de conciliación. Entonces, claro, cuando te comparas con otros países te das cuenta de que las cosas se pueden hacer mucho mejor. Sí, sí. Ay. Fíjate que curiosamente, ahora que has hecho la comparación con Italia, el gesto de Pablo Iglesias se alabó bastante en Italia. Yo recuerdo, por ejemplo, que aquí en España se valoró y se analizó mucho, pues eso, con cierto sesgo ideológico, con cierta perspectiva de partido, ¿no? Unos estaban a favor, otros en contra radicalmente, pero por ejemplo en Italia un diario como La Stampa, que es más bien conservador, publicó, recuerdo, un artículo pues resaltando la importancia como símbolo del hecho de que Pablo Iglesias hubiera cogido la baja de paternidad o se hubiera repartido la baja de paternidad con Irene Montero. En ese sentido es llamativo, ¿no?, que fuera se le dio, pues eso, quizá una importancia o un análisis un poco más amplio del que se le dio aquí en España. Bueno, las diferencias de cada país, claro, porque luego también vemos que hay retos muy importantes y enemigos muy importantes de la conciliación, del discurso, de la gran batalla del feminismo frente a la igualdad, por ejemplo, la extrema derecha, el ascenso de la extrema derecha. Pilar, si en la fotografía que hacemos por satélite de lo que está ocurriendo en nuestro pequeño mundo, hoy hay una imagen, ha habido un gran debate en Alemania porque ya hay un alcalde de extrema derecha, ¿no? Y esto, aunque es una cosa relativamente menor, pero digamos que ha desatado muchísima preocupación. Sí, sobre todo porque es una especie de alcalde, no es exactamente alcalde, es una especie de representante de un consejo local de varios pequeños pueblos, en concreto en el estado de Hesse, y por primera vez una persona de extrema derecha no pertenece a la AfD, sino a otro colectivo, a la NPD, pero que es una formación neonazi, se llama Stephen Jacks y ha sido elegido por unanimidad por ese consejo local como su representante, pues eso, a nivel local, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, ha habido miembros de los socialdemócratas, incluso de la CDU, que han votado a favor de este nombramiento. Y claro, cuando se ha conocido, es verdad que es un cargo pequeño, es un cargo local, pero ha generado un enorme debate en Alemania, sobre todo por ese apoyo de distintos pues representantes o distintos militantes de los partidos convencionales. Y ahora pues hay una gran preocupación por este hecho, y de hecho hay toda una estrategia desde el SPD, por ejemplo, desde el SPD sí estaban intentando revertir este nombramiento. Se trata de una persona que llevaba 13 años en este especie de consejo local, pero claro, ha generado muchísima preocupación el hecho de que vaya a dar la cara y vaya a ser un poco el representante de este consejo local a nivel general y a nivel como país, ¿no? Claro, me decía mi amigo Guille y su chica Mera habían visto este fin de semana Years and Years, y entonces, claro, la extrema derecha tal y como la reconocemos probablemente no es la que tenga más posibilidades de ascenso, porque la extrema derecha, como nos la imaginamos, el estereotipo, pues es el de las cabezas rapadas, ¿no? El problema es que la extrema derecha que ascenderá, si es que eso ocurre, no responderá a ese paradigma, ¿no? Responderá a otro y probablemente estarán mucho más insertados en el discurso en la sociedad y tocará mucho más, será mucho más ambiguo en los planteamientos y... Es que el problema es que no será tan fácil de identificar como pensamos, ¿no? Y muchas personas dicen, no, claro, el ascenso de la extrema derecha, sí, pero es que no es solamente el ascenso de un partido de extrema derecha, sino cómo ya está influyendo en los discursos, ¿no? A Pablo Casado le escuchamos hablar de violencia intrafamiliar. Antes, en la campaña electoral, estuvo
prácticamente negando, ¿no?, el concepto de violencia de género, con lo cual es mucho más peligroso de lo que pensamos. El otro día, por ejemplo, escuchamos a Inés Arrimadas hablando de endurecer las penas contra las personas migrantes, incluso hablaba de expulsión, ¿no? Ya lo estamos viendo cómo va calando ese discurso de la extrema derecha, que es todavía más preocupante que el hecho de que haya un partido icónico de extrema derecha. Claro, sí, ¿no? Que al final es como que lo que va a impactar realmente en la vida de la gente es que se hagan políticas, ¿no? Desde ese prisma, desde esa perspectiva, ¿no? Cuando se elimina como la perspectiva social y al final te dejas influenciar por esos discursos, aunque abiertamente no hables de xenofobia, ¿no? Y no utilices el lenguaje del odio, al final el resultado es un poco el mismo si implementas determinadas políticas, yo creo. Hablamos en el programa con Jason Stanley, el autor del libro Facha, decía uno de los grandes frentes de batalla contra la extrema derecha y el fundamentalismo y el fanatismo es la lucha por el medio ambiente y el feminismo. Son los dos grandes, además decía, la organización social es fundamental y hablaba de organización social en torno a los sindicatos, a las asociaciones de vecinos, a cualquier tipo de organización humana que permita combatir de forma colectiva estos discursos. Pero decía, el feminismo, uno de los grandes, que también es depositar en el feminismo. Yo creo que ha habido debate sobre esto precisamente, porque decían, claro, y ahora tenemos que salvar al patriarcado del patriarcado, y tenemos que salvar las mujeres. Ahora va a resultar que el fracaso de la batalla nos lo van a echar a nosotros también en esta batalla contra el fanatismo, que desde luego no tiene color, porque además fanáticos hay hombres, mujeres que se suben a la extrema derecha también. O sea, es una batalla que nos responsabiliza a todos, ¿no? Sí, la verdad es que en ese punto de vista de cargar otra vez con los problemas que han generado en su mayoría hombres, no había caído en esa lectura, pero me gusta. O sea, sí que se sabe, ¿no?, que en términos políticos la mujer, el voto sobre todo de la mujer, ¿no?, la intención de voto, por ejemplo, sí que sirve como muro de contención frente a la extrema derecha y que sirve para frenar ese auge. Pero sí que es verdad que no podemos hacer al feminismo responsable de... O sea, creo que es un poco cambiar el paradigma o la forma en la que abordamos casi el lenguaje, ¿no? El feminismo como un movimiento que puede ayudar a frenar, o el movimiento feminista como responsable de que no avance la extrema derecha. Bueno, pues la segunda posición sí que es volver, ¿no?, a responsabilizarnos de algo que, además de un movimiento que ha surgido, que no es responsabilidad nuestra, mientras que el primer enfoque sí que es como un reconocimiento de que el feminismo es un pilar clave en el sustento, ¿no?, de la democracia. Entonces yo creo que ahí como que hay diferentes maneras de abordarlo, y yo sí que tengo, personalmente sí que tengo mucha fe en el feminismo, pero sí que creo que todo el mundo, o sea, se tienen que poner las pilas, ¿no?, por así decirlo. O sea, hay una cuestión de movimientos y no se puede entender, por ejemplo, el feminismo sin una perspectiva medioambiental, no se puede entender el feminismo sin una perspectiva antirracista. Entonces hay una serie de cuestiones ahí en las que te tienes que posicionar, no solamente el feminismo, ¿no? Es todo, ¿no? Todo lo que genera vulnerabilidades en esta sociedad. ¿Tú dónde estuviste viviendo? Estuviste viviendo fuera, ¿no? En Manchester, sí. ¿En Manchester? ¿Cuánto sí. tiempo? Estuve 8 meses y luego ya me volví. ¿Y decidiste volverte? Sí. Bueno, porque me surgió expatriada. Sí, fue una expatriada. Oye, muchos de los oyentes de este programa son expatriados que están por ahí repartidos por el mundo. Somos el hilo de Ariadna que les une con su... Ay, pues les mando un abrazo muy grande, que estar fuera es duro. Sí. Fíjate que pensaba, al hilo del libro que has escrito, la manera en la que están cambiando tantísimo las relaciones y las relaciones humanas. Me decían yo soy mi familia es de un pequeño pueblecito de Aragón, de Castellote, el Maestrazgo. Y me decía, estaba con Alberto Salesa, un oyente de este programa, que es de allí, me decía, la manera en la que se están vaciando las zonas rurales es mucho más profunda, mucho más grave de lo que ni siquiera imagináis. O sea, el porcentaje anual de gente que abandona los pueblos y se va a las ciudades. Y además vamos a centros urbanos donde nos conocemos muy poco con los vecinos. O sea, pero aquí hay grandes zonas como Las Tablas, donde es raro que conozcas a la mayor parte de tus vecinos. Suele unir mucho los hijos, porque bajas a jugar al parque y te conectas con otros padres, o los perros, los animales de compañía. Es que hay donde zonas para jugar con los niños, porque en Lavapiés, por ejemplo... Claro, pero eso está produciendo una sociedad absolutamente desconectada los unos de los otros,
Y dicen, claro, eso va a generar enormes problemas que se identifican mucho, que son muy parecidos a los que tiene un expatriado. Cuando tú estás solo en otro país y tu hijo tiene una enfermedad, o tienes que acudir al hospital porque te ha dado a ti y no te puedes llevar a un crío, se lo tienes que dejar a un vecino. Más vale que confíes en él, pero no estás muy seguro, o sea, llamas al de la puerta de al lado y te quedas sin redes, ¿no? Sin redes que es muy curioso porque los que habéis estado viviendo fuera sabéis que este tipo de asistencia se crean de pronto redes de gente que venimos del mismo país o de no sé quién, que se crean unas redes de, bueno, pues te dejo este mueble que me sobra a mí, pero además no sé qué. Y la maternidad o la paternidad en esas circunstancias es muy difícil. Y tengo la impresión de que eso es lo que va a ir ocurriendo cada vez más a menudo en las ciudades, porque estamos cada vez más solos, aunque estamos rodeados de gente, ¿no? Sí, o sea, claro, o sea, hay como un montón de cuestiones interesantes que has dicho. Sí que no sé si es cierta la frase o o sea, no he pensado sobre la frase si estamos más solos que nunca. O sea, no sabría decir si realmente yo lo siento así, pero sin duda, desde luego, que los modelos, o sea, el modelo de vida que se está instaurando sí que dificulta mucho, ¿no? Esas redes, ¿no? Esa conexión con otras personas, esa tribu de la que hablabas. Empezando porque te expulsan un poco de tu barrio, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo casi 3 años y medio viviendo en Lavapiés. Es el barrio en el que más tiempo he estado, porque antes me he visto obligada a dejar el piso, mudarme, tienes que buscar otro barrio. Entonces es muy difícil establecer relaciones a largo plazo, ¿no? Porque al final ni siquiera acabas conociendo casi a tus vecinos, ¿no? Son pisos de un poco de entrada y salida rápida. Entonces en Lavapiés yo sé que en el momento en el que me tenga que cambiar de piso porque me voy a vivir con mi pareja o lo que sea, voy a tener que irme del barrio, porque no voy a poder permitirme un piso de 2 habitaciones en Lavapiés. Entonces, claro, esto que suena como muy a problemas del primer mundo, al final no es una cuestión de que yo quiera vivir cerca de la cafetería donde sirven tostadas de aguacate, que es un poco la caricatura que hacen de los millennials, sino que yo en mi barrio ya conozco más o menos a mis vecinos, conozco al de la tienda de la verdulería, o sea, tengo mis referencias y mis lugares de confianza, conozco el barrio. Conocer, o sea, saber dónde en una urgencia tienes que ir, saber moverte por el barrio, eso es algo que no está como... no está muy puesto en valor, pero que es muy importante. Entonces yo tengo ya mis redes, ¿no? Tengo mis puntos de referencia y al final me voy a tener que ir. Entonces el día de mañana yo tengo que empezar de cero y es lo que tú decías, si yo tengo que dejarle a mi hijo a alguien y mi amiga vive a 45 minutos en metro, no es lo mismo que si se lo puedo dejar al vecino, ¿no? Porque antes, hasta hace 15 o 20 años más o menos, tú vivías tu madre vivía en el cuarto bloque, y tú vivías en el segundo. Sí, absolutamente. Sí. Claro, es verdad que los cuidados, ¿no? Que eso también está bien cambiarlo. Los cuidados se los dejabas a tu madre o a la abuela, que lo hacían de manera gratuita, y es verdad que ahí también hay una dejación. Pero claro, si la fórmula va cambiando, es decir, nos tenemos que ir a las ciudades, de esto habla muy bien María Sánchez, ¿no? Que es la de la autora de Tierra de Mujeres, que habla del mundo rural. Si nos vamos a las ciudades, pero ahí no podemos establecer redes y dejamos que los cuidados recaigan sobre otras personas que no son los familiares, porque eso es un trabajo que tiene que estar remunerado, pero el Estado no facilita que haya un trabajo de cuidados, ¿no? No hay guarderías, por ejemplo, de 0 a 3 años gratuitas, al final es como la conciliación familiar se hace muy difícil, pero ya no solo la conciliación familiar, hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, o sea, al final no solo hay que plantearlo en términos de procrear, hay mucha gente que no quiere tener hijos pero que tampoco puede conciliar su vida, ¿no? Porque al final se tira trabajando 10 horas, luego tiene que hacer la compra, luego tiene que tal, y para su ocio o para alimentar esas relaciones sociales o incluso para cuidar si quiere cuidar a sus padres o quiere cuidar al hijo de su amiga o quiere cuidar para hacer otros cuidados para generar esa tribu, no tenemos tiempo, ni siquiera los que no tenemos hijos. Entonces todo eso hace que se vayan como combinando factores de mucha dificultad y en Volveremos, por ejemplo, en el libro sí que vimos que quienes peor lo pasaban era la gente que se había tenido que ir con hijos o que empezaba a tener hijos allí, ¿no? Porque claro, esa red no es la misma que cuando llevas 10, 15 años. Además, en un es lugar. El momento decisivo de vuelta para muchas personas que se van fuera. La idea de tener un hijo, el momento en que de pronto dices, ostras, me queda embarazada y ahora yo aquí no debo seguir, ¿no? Porque no tengo esas redes, porque no tengo... Claro, y porque
el hijo o la hija ya nace en ese país, ¿no? Si te quedas, por ejemplo, y luego es muy difícil desarraigarle, ¿no? Tú sabes lo que es el desarraigo y no quieres que tu hijo o tu hija pase por ello. Y claro, al principio es un poco como, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Esperas 4 o 5 años, pero como que un poco lo que nos decían los entrevistados y las entrevistadas de ese libro era que a los 5, 6, 7 años era como el punto súper decisivo porque ya como que tenía el niño o la niña iba teniendo sus redes, ¿no? Como su cultura incluso, ¿no? Del país del país de acogida. Y claro, al final es un poco, tú sabes lo que es el desarraigo respecto a tu punto de origen y no quieres que tu hijo o tu hija sufra lo mismo. Entonces, al final, llevártelo a los 12 años es desarraigarlo. Entonces, es como que había ahí un momento clave. Y además depende mucho también del país en el que esté residiendo, porque luego España, con todas las dificultades y todos los déficits y las asignaturas pendientes, pero te das cuenta que este tipo de sociedad, si vas al mundo anglosajón o a Estados Unidos, está completamente desbocada. O sea, la desprotección en la que te encuentras para tener un hijo y conciliar laboralmente la vida está completamente desprotegida. O sea, no hay ninguna manera de conciliarlo más allá que con una batalla extraordinaria, ¿no? Sí, o que puedas externalizar o... Sí, al final es lo que decimos siempre, ¿no? Que la cuestión de clase es muy importante porque al final es... ponerte en la posición de me puedo permitir esto económicamente o no puedo. Y ahí se hace una brecha brutal que además es más grande aún cuando eres mujer y tienes como ciertas cargas añadidas. Y sí, o sea, no conozco las características específicas de países como Estados Unidos, pero lo que sé es que la brecha, ¿no? de clase allí es brutal. Cosa que en España no, o sea, hay una brecha clara, pero no lo es tanto porque es una sociedad, la española, que en servicios públicos al menos es más garantista. Y eso es por lo que tenemos que pelear, yo creo. Bye. No, me hacía gracia esto que estabais comentando porque antes has dicho, los hijos son uno de los, digamos, de los motivos que también vuelven a conectar a la gente y precisamente, a pesar de que mucha de esta gente que tiene hijos vive desarraigado o se muda a ciudades donde no conocen a nadie, las relaciones que establece en torno a sus hijos luego muchas veces les sirven de red de apoyo en este caso, ¿no? Yo tengo muchos casos, ¿no? Vas al parque, entonces tus hijos se relacionan con otros hijos, tú te empiezas a relacionar con otras madres, con otros padres y llegado el caso muchas veces son esas personas las que te sirven de apoyo en un caso de necesidad, ¿no? Son a las que recurres. Los grupos de WhatsApp y se establece los grupos WhatsApp del colegio se convierten en una red social impresionante, ¿no? Para bien y para mal. Pero ya más allá de los del WhatsApp, que además tienen sus propias peculiaridades. Para mal, como diría Berto exactamente, pero me refiero a las relaciones que se establecen a nivel personal. Luego esa gente también muchas veces se comunica con grupos de WhatsApp, pero al final es eso, ¿no? Tengo que llevar al médico y no tengo al mayor y no tengo con quién dejar al pequeño. Pues se lo deja, se lo queda o se ofrece a quedárselo la madre de su amiguito, que además pues eso te viene muy bien porque además los niños están juntos y esto. Y es verdad que suple un poco, digamos, las redes familiares que tradicionalmente se han encargado de esa tarea. Entonces, por lo menos en España, es verdad que no tengo mucha idea de si eso también funciona. Tiendo a pensar que algún tipo de solidaridad de esta clase también se genera en otros países, pero en España es verdad que este tipo de redes que se va construyendo, pues eso, a veces en caso de necesidad o a través del parque o como lo que lo quieras llamar, están ayudando en estos casos. No sé si al final es lo que decían a mí, que sería conveniente que hubiera también un cierto apoyo a nivel público, pero dado que no se facilita, pues está generando este tipo de redes alternativas. Yo te quería preguntar, porque en esto evidentemente yo soy una inexperta, pero te quería preguntar a ti, Pero ya ejerces de tertuliana, puedes opinar de lo que quieras. Sí, ¿no? Como experta en maternidad de la tertulia. No, porque me ha llamado la atención, no sé si también, porque justo te ha venido el caso un ejemplo, ¿no? Pero me ha llamado la atención que has dicho la madre de uno de los amigos, ¿no? ¿Tú sí que ves que las mujeres en tu entorno y en el entorno también, ¿no? de las madres de los amigos de tus hijos, ¿crees que ellas también tienen un mayor peso en el cuidado de los hijos o crees que se redistribuye muchísimo más ahora? Pai. Ah, ¿me dices a mí? Sí. Como Perdona, madre, María. Como sí. madre...
Yo sí veo que se redistribuye bastante más. Es verdad, es lo que decía, ¿no? Que en general, por ejemplo, esas redes las suelen seguir tejiendo las mujeres, ¿no? Pero sí veo que hay cada vez más hombres que se involucran. Incluso hay muchos hombres que bajan con sus hijos al parque y que se encargan y que sí están un poco al pie del cañón en este sentido. De hecho, si vas a un parque, verás, ¿no? Son a veces todavía, no son, es raro ver que sea un grupo de hombres el que se encarga de eso, que eso será realmente cuando haya igualdad total. Pero yo sí en mi entorno sí veo cada vez más hombres que lo hacen y lo que es más importante, cada vez más hombres que se dan cuenta de que eso en cierta forma les condiciona, pero les gusta, les hace ser parte de una época de la crianza de los hijos que se estaban perdiendo. Pero mira, has dado una clave que nunca había pensado en esto. Si analizamos los grupos de WhatsApp del colegio, estarán mayoritariamente formados, organizados o movidos por mujeres. Yo creo que sí. Seguramente, vamos. O sea, es empírica pura, no tengo ni idea. Seguro que forman parte de los padres también para saber un poquito tal y además me consta que es así, que lo normal es que figuren. Pero participan más las mujeres. Quienes participan son las mujeres. Desde luego, en el caso del colegio de tus hijos es así, ¿no? O sea, ves que hay más participación de las mujeres y más preocupación por las cosas de las rutinas por parte de las mujeres. Pues esto tiene un reportajazo. Pero el caso es cómo cambiamos eso, ¿no? Porque es como algo tan intrínseco en la sociedad que parece muy difícil de trasladar también ese rol a los hombres. Sí, se habla y se dice, no, ahora ya los hombres tienen un papel más importante. Sí, pero todavía seguimos ahí, ¿no? Ya. Posible. Bueno, es la sobremesa cafetera. Están cambiando las cosas de todas maneras con una velocidad absolutamente gigantesca. Un día vino aquí al programa Iñaki Gabilondo y nos decía, el problema es que además se están produciendo cambios de una profundidad histórica gigantesca y asistimos a ellos casi entre bostezos, pensando que bueno, es el tiempo que nos toca vivir, pero es verdad que la sociedad de hoy se parece muy poco a la de hace 35 años. Pero la sociedad de dentro de 35 años se va a parecer todavía menos. O sea, la diferencia, la velocidad, la precipitación de los acontecimientos es tan gigantesca, se está produciendo una evolución tan grande. Has hecho una reflexión, Noemí, que me ha dejado muy, muy pensativo sobre Claro, al final la maternidad, la paternidad se va a convertir en una cuestión básica de recursos económicos. Van a poder ser madres, padres aquellas personas que puedan permitírselo. Claro, que puedan permitirse económicamente pagarse un tratamiento de fertilidad pasados los 38 o 40 años, ¿no? Porque la tendencia que se está viendo y lo que dicen las expertas es que igual no es irreversible, lo que se ve es que la tendencia cada vez es de aplazar más la maternidad, ¿no? Y que la crisis ha dejado como una huella bastante profunda que no saben si eso va a ser reversible. Entonces, claro, al final llegará un momento en el que muchas mujeres van a querer seguir siendo madres, ¿no? Es cierto que también hay un cambio cultural y hay muchas mujeres que por elección deciden no serlo. Pero muchas mujeres querrán seguir siéndolo y ahí habrá una brecha pues brutal de yo no clase. sé si la parte cultural cuánto influye, si no sé si se puede explicar antropológicamente también, porque de alguna manera la publicidad, la televisión, el cine nos invita a ser permanentemente jóvenes, permanentemente en una fase de nuestra vida donde parece que todo es descubrimiento. Y de hecho ahora se dice, no, si los 50 son los nuevos 30. Y entonces van disparando para de alguna manera biológicamente encadenarte. Perdona, en mi caso es así. Sí, es así pero biológicamente en realidad yo creo que también mi ADN, pues una manera de... Pero es como permanentemente tenéis que vivir en esa cierta edad postadolescente, pero en un camino así entre medias de la responsabilidad, de la maternidad, paternidad, el cambio a otro tipo de modelo de familia. Pero yo creo que es uno de los argumentos también que se nos han instalado para justificar, pues eso, la precariedad y todas las deficiencias que ha dejado la crisis, ¿no? Es como, hombre, pero es que ahora puedes estar en casa de tus padres hasta los 30 años. Hombre, pero es que ahora puedes tener hijos cuando quieras. Hombre, pero es que, claro, ahora las cosas son diferentes. Bueno, pero lo tendré que elegir yo, ¿no? Entonces es como, eres un privilegiado porque te puedes ir a tomar una caña. Lo que tienes que hacer es quedarte en casa, no salir, y entonces ya verás cómo tienes dinero. No, porque el salario medio en España tampoco permite que por mucho que tú te quedes en casa no vas a ahorrar lo suficiente ahora mismo a lo mejor para comprarte una casa o simplemente para alquilar un piso, ¿no? Entonces es como una serie de argumentos para
intentar autoconvencernos que nos han instalado y que también ha sido pues el gran éxito de la crisis económica, ¿no? De hace 10 años. Y sí, el 15M hizo mucho por eso, pero yo creo que se nos han quedado unos reductos todavía que tendríamos que ir soltando. Ya, pero eso, bueno, no lo sé, pero va a ser complicado igual. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Es lunes, comienza la semana y os agradecemos muchísimo, Noemí, de verdad, muchas gracias por acercarte a vosotras. Pai, María, gracias. Gracias. Mañana seguimos aquí en la cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. Allí donde estés, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta mañana, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.